Hola, hola, aquí estamos. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Mira, están por aquí Víctor, mira, Marcos, Tomás, Luis, Antonio, tal, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Qué bien, cuánta gente. Vale, bueno, mientras va llegando la gente, vamos presentando un poco esto. Saludos a todos, soy David Pravos. Soy Senior Software Engineer en Lambda Loopers, ¿vale? Que en Lambda Loopers somos una empresa de desarrollo de software a medida que ayuda a sus clientes a afrontar los principales retos tecnológicos, ¿vale? Y hoy estamos en una nueva sesión de LambdaCast, como cada mes. Vale, por aquí tenemos más gente. Mira, Mike, Darío, Víctor, Jensel. Vale, pues no sé si conocéis esto de los LambdaCast que hemos hecho, si habéis estado en alguno antes o no. Lo podéis ir comentando por el chat. Si es el primer LambdaCast en el que venís o si habéis estado en alguno antes. Los anteriores que hicimos fueron la vez pasada, el mes pasado estuvimos con Julio, ¿no? Hablando de pair programming, un tema bastante interesante. Mira, buenas, Víctor. Y anteriormente hicimos otro sobre Redis. Mira, Tomás dice que que no has estado en ninguno antes. Pues mira, bienvenido. Jensen lo mismo. Pues mira, bienvenidos a todos, ¿vale? Esto sobre todo para los nuevos. Los LambdaCast son un pequeño espacio que hacemos desde Lambda Loopers para poder debatir sobre tecnología, sobre todo poner en común nuestros conocimientos, compartir, ¿no?, lo que sabemos sobre el mundo de tecnología, aprender entre todos, pasar un buen momento juntos y ya está. Mira, Alexis es el primero, pues también espero que lo disfrutéis. Vale. ¿Y qué más? Pues sí, bueno, como digo, el LambdaCast es un espacio de compartir conocimiento, entonces aquí lo más importante es que todos vayáis poniendo comentarios en el chat sobre lo que pensáis, sobre los temas que hablemos, ¿vale? Lo más importante, nosotros iremos, bueno, como vais viendo aquí, Edu, mi compañero, va pineando mensajes, ¿vale? Va pineando comentarios que aparecen en pantalla y entonces pues los iremos comentando poco a poco, iremos respondiendo a lo que comentéis, ¿vale? Sí. Vale, mira, dice aquí Víctor que el de pair programming fue el primero que vio, le gustó mucho, tenía ganas de ese también. Pues me alegro. A ver si estamos a la altura. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, aquí va entrando la gente. Vale, pues os comento de qué vamos a hablar hoy y qué vamos a hacer, ¿vale? Vale. Como veis en el título, el LambdaCast de hoy se llama TDD, cómo pasar de las catas a un proyecto real, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría saber, de los que estáis en el chat, ¿quién sabe lo que es TDD? ¿Qué significa esto? Si estáis familiarizados con el término o no. Si sabéis lo que son catas, no me refiero a catas de vino, ¿vale? Sino a catas de código. ¿Y qué background tenéis con tanto de practicar con catas como de usar TDD en vuestro día a día? ¿Vale? Si podéis ir poniéndolo por el chat, ahora vamos leyendo un poco para coger un poco el termómetro, ¿no?, de cómo está la cosa y ir viendo qué experiencia tenéis. Entonces, hoy
hoy hablaremos un poco sobre esto, ¿no? Hemos visto que nos- hemos visto que hay una problemática, ¿no? Que muchas veces la gente no sabe cómo llevar el TDD del mundo de los ejercicios a la vida real, y queremos hablar un poco hoy sobre esto. Entonces, no sé si tenemos por ahí, Edu, a nuestro invitado. Ah, vale, aquí está. Buenas, Manu. Muy buenas, ¿qué tal, David? Bien, Bueno, bien. pues ¿Tú cómo estás? yo muy bien. ¿Quieres que me presente o...? Bueno, pues me llamo Manuel, nadie me llama así, ni siquiera mi madre, siempre hago el mismo chiste. Soy Senior Craft Person en Codurance y hoy vengo a hablar un poquito de tema catas y sobre todo cómo poder aplicar esto en un proyecto del mundo real o cómo poder llegar a practicarlo desde el principio hasta intentar llegar a ese nivel de proficiency, de profesionalidad. En cuanto a background, bueno, aparte de eso también me gusta formar parte de diferentes comunidades, en la comunidad de Software Crafters de Murcia o en la Murcia Dev o en bastantes otras comunidades, y eso para mí es bastante importante, por eso también creo que estos eventos son muy, muy valiosos y creo que aportan mucho a la comunidad y también a la gente que viene aquí a hacer preguntas y a formarse con lo que otros vienen a compartir. Muy bien, Manu, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Para mí es un placer, que, bueno, ya hemos tenido algunos eventos juntos y siempre lo disfruto un montón y aprendo mucho contigo. Muchas gracias. Vale, Hay temas aquí interesantes por el chat ya. Exacto, exacto. Por ejemplo, mira, aquí Tomás dice, yo he hecho unas pocas catas usando TDD con la comunidad de software crafters de Murcia. Mira aquí cómo menudo capeíto a la comunidad de crafters de Murcia, que yo también he hecho algunas pocas catas usando TDD en la comunidad de software crafters de Murcia, y la verdad es que es un buen sitio donde ir a hacer catas, ¿eh? Porque hay gente muy buena, tanto a nivel de conocimiento técnico como de humanidad, ¿no? De ser buena gente. Yo siempre me lo he pasado muy bien. De hecho, si alguien quiere venir o quiere practicar o no sabe lo que es o quiere aprender TDD y no sabe también por dónde empezar, también puede ser un sitio guay donde poder ir y practicar o preguntar. También estamos para eso. Así que ahí lo dejo, me gancho. Muy bien, muy bien. Vale, pues mira, Noel dice, buenas tardes, llego tarde, espero no haberme perdido nada. Nada, Noel, estamos justo ahora, empezando, ¿vale? Estamos presentando el tema. Darío comenta que lleva usando TDD unos 6 años. Entonces, bueno, ya son unos cuantos años de experiencia, ¿eh? Sí. Sí, sí, muy bien. Y por otro lado, Alexis comenta que sabe lo que es el TDD, pero lo aplica sobre todo en catas más que en proyectos. Me parece un punto interesante. Alexis, ¿te parece si vas comentando también por qué te resulta complicado hacerlo en proyectos? Así ya vamos dejando ahí la semillita y después pues, vamos hablando de eso. Sí, sí, este es un poco el caso que nos atañe hoy, ¿no? Sobre todo. Vale. Mira, dice Antonio que no es requisito ser murciano para asistir a las Supercrafters de Murcia, las de primera mano. Sí, eso también es verdad. Es decir, la Sobrecráter de Murcia, aunque tenga el nombre de Murcia, se hace en remoto mayoritariamente y cualquier persona que pueda venir, pues, o sea, que se pueda conectar a Zoom y tenga un setup, pues podría venir y participar. Muy bien. Vale, mira, a ver qué nos comenta aquí Alberto. Dice, intento aplicar TDD en catas. En proyectos reales me falta experiencia aplicando TDD, sobre todo en la forma que solemos atacar los proyectos desde afuera. Me falta el bagaje de la gente como Manu. Vale, muchísimas gracias, Alberto, por el comentario y gracias también por lo del bagaje, aunque no creo que sea tan en eso. Vamos, si quieres, podemos, si quieres, hablar un poco sobre un modelo, por así decirlo, que he intentado crear. Voy a explicar también antes
el porqué del modelo, de dónde venía, porque antes estaba diciendo David el tema de cómo llevar los proyectos al mundo real, pero realmente hay varias problemáticas o varias razones por las que yo he creado una especie de modelo para aprender TDD. No quiero llamarlo modelo porque no es exactamente eso, pero es una manera de poder, de alguna manera, realizar ciertos ejercicios y asegurarte que puedes ir trabajando ciertos puntos concretos del TDD de forma que puedas ir aprendiendo de manera progresiva y llegar a un punto donde pues, puedas llegar a ser profesional, entre comillas, tras bastantes repeticiones o tras varias repeticiones de ellas. Las razones fueron, bastante gente, como ahora mismo en el chat, estaba preguntando, siempre me ha preguntado el tema de cómo puedo aprender TDD, cómo puedo llevarlo a producción. Y luego, aparte, haciendo el libro de antipatrones con Mateus, viendo las conclusiones y estudiando los datos que teníamos, muchos de los antipatrones o de los smells que había a la hora de hacer test en general, de lo que nos dimos cuenta, de lo que podíamos apreciar, era que la gente normalmente tenía esos test smell o esos olores a la hora de hacer test, porque a la hora de hacer TD no sabían cómo hacerlo o a la hora de hacer test también les costaba. Eso puede ser debido a que hayan hecho, cuál ha sido su proceso de aprendizaje, vamos a decir, ¿no? Puede haber sido pues, porque hayan aprendido a hacer test last y la manera en la que han hecho test last era de una manera complicada y al final eso pues, ha resultado en test más complicados o más difíciles y al final genera pues unos dolores a la hora de trabajar. Entonces, con esos dos vertientes, entre comillas, lo que hice fue un trabajo de introspección en cómo aprendí yo y en cómo he ido ayudando a otros compañeros a lo largo de mi carrera profesional, ya sea dentro de Codurance o en las comunidades de crafters, para poder ayudar a personas a llegar desde un nivel de no saber TDD a poder aplicarlo en un proyecto del mundo real. Y para eso creé este modelo que tenemos aquí, que no sé si queréis, este que está aquí, que es un Figma, que bueno, luego si queréis podemos pasarlo, ¿vale? Y bueno, como decía antes, va desde nivel 0 de TDD a lo que sería un nivel bastante más alto. Esta sé que no se ve mucho, no pasa nada, simplemente era un pequeño overview. Pero ahora si queréis vamos hablando un poquito normalmente de esto. Normalmente cuando intentas enseñar a alguien a hacer TDD, lo que suele suceder normalmente es que no sabes dónde empezar o no sueles saber por dónde ir más allá de las típicas catas o ejercicios. Y antes de empezar a hablar sobre esto, creo que Alexis ha comentado lo que le resulta problemático, ¿no? En proyectos reales le resulta algo más complejo entender el comportamiento que se busca previamente, lo cual realmente lo que quiere decir es, bueno, ¿cómo soy capaz de saber qué necesito de estar? Eso suele ser una de las preguntas más comunes, ¿no? Así que, volviendo ya al modelo, cómo este modelo, entre comillas, podría ayudarte, ¿vale? Lo he tipificado en diferentes niveles, donde cada nivel intenta resolver una problemática diferente. El nivel 1 lo he llamado diseño emergente, donde el problema que intentamos resolver es aprender a hacer TDD, trabajar en el ciclo básico de TDD y resolver una serie de problemáticas concretas. Estos son los conceptos que tendríamos que trabajar a la hora de resolver o que podríamos aprender o trabajar realizando estas catas, estos pequeños ejercicios que antes comentábamos, que son ejercicios que se trabajan para intentar trabajar en una o varias mecánicas concretas y que la idea es ir repitiendo para ir practicando contextos o conceptos diferentes. Estos conceptos que tenéis aquí en violeta están de alguna manera directamente relacionados con las catas que tenéis aquí y con los ejercicios que vais a ir haciendo. Para los que no hayan hecho catas antes o no sepan qué es TDD, también está relacionado con algunos conceptos de programación. Los ejemplos más sencillos, o cuando uno aprende a programar, la manera en la que aprende siempre es, pues aprendes tus condicionales, tus variables, tus estructuras de control, estructuras de datos, orientación a objetos y en algún momento aprendes algo de testing, ¿no? Pues esto está también enfocado en esos puntos. Si nos damos cuenta aquí, en la primera cata donde el diseño emergería, estaríamos trabajando condicionales, algoritmia, empezaríamos con conceptos de orientación a objetos y con conceptos de inmutabilidad. Pero en realidad lo importante hay que tener en cuenta es estas catas que van de alguna manera iterativamente creciendo entre sí, de dificultad quiero decir, pueden ayudarte a trabajar diferentes conceptos. Hay diferentes niveles. Normalmente los primeros fallos que suele la gente encontrar cuando uno aprende TDD suele ser esto es como una especie de iceberg, ¿no? Veo la punta del iceberg, pero no sé dónde termina TDD. Entonces no sé cuándo he aprendido TDD o cuándo he terminado de aprender TDD, ¿no? Por así decirlo. Creo que hay una pregunta por el chat, un comentario así interesante.
Sí, Concretamente. Noel dice, también creo que el factor de mentalidad que adoptas haciendo catas o haciendo proyectos reales se nota. Por lo general, en una cata tienes un enunciado bastante bien planteado, a partir del cual es más sencillo empezar con TDD. Y en proyectos personales, ese enunciado te lo tienes que poner tú y de ahí la sensación de no saber dónde empezar. ¿Crees que el primer paso es dedicar más tiempo a esta introspección y plantear nuestros proyectos como un enunciado de codecata? Mm, muy buena pregunta. En realidad, eso puede ser una manera de aprender, porque al final lo que quieres es aprender cómo entender qué es lo que intentas resolver, que eso va bastante relacionado con lo que comentaba Alexeis antes. Pero también creo que añade un nivel de complejidad extra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes que plantearte el enunciado o quieres aprender a la parte de y otros conceptos concretos y a la par tienes que pensar en cómo estructurar o qué es lo que quieres aprender, estás añadiendo más complejidad a la par, ¿no? Entonces, si coges ejercicios que ya están estructurados precisamente para trabajar esas cosas, sobre todo si no lo has hecho anteriormente, lo que haces es reduces el nivel de complejidad. Por eso normalmente el aprender a través de catas suele ser, desde mi punto de vista, obviamente, una manera más sencilla de reducir el scope, o sea, de reducir lo que quieres trabajar. Esto no quiere decir que esto no sea una buena solución. De hecho, una de las cosas que comento aquí en el primer punto se llama sample mapping. Sample mapping es una técnica que te ayuda a definir cuáles son estos test cases sobre los que quieres trabajar. Y eso te empieza a dar de alguna manera también la idea o el concepto de qué necesito testar. Y ahí es donde empiezas a de alguna forma a adaptar tu cabeza. No sé, David, si tú quieres comentar. Yo creo que... No, bueno, no, está bien, está bien. A mí lo que me gustaría, Manu, es, antes de meternos de lleno al Figma a saco y mirar como esta parte de arriba, a mí me gusta lo que has escrito como en la parte de abajo, que es un poco el planteamiento del problema, ¿no? O sea, ¿qué problema nos encontramos? ¿Y por qué normalmente? Porque yo esto me lo he encontrado mucho, me pasa a mí, le pasa a compañeros míos y le pasa a mucha gente con la que, bueno, mucha gente, a personas con las que hablo, con las que comparto catas, que es, ostras, yo me estudio todas las cosas de TDD, hago ejercicios, hago catas, lo que sea, pero claro, luego llega la vida real, tengo que resolver un problema con la presión de las exigencias de un producto en producción o lo que sea, de una empresa que está facturando horas o lo que sea, y digo, vale, esto lo aparto, dejo los juguetitos para la hora de jugar y aquí hago pum, 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 lo que sé de toda la vida. Vale. Claro, esto a mí me ha llegado gente a decir que TDD no vale para la vida real. Vale. En realidad, esto es algo bastante común, sobre todo en el mundo del desarrollo de software, desde mi punto de vista, mi percepción también, que es que nosotros tendemos mayoritariamente, y esto creo que es algo que deberíamos de empezar a reducir como profesionales, a dejar de culpar a las herramientas cuando el problema en realidad son nuestra capacidad de aprender o de utilizar la herramienta en sí, ¿no? Nosotros somos muy dados a decir esto no funciona cuando lo hemos probado 2 veces y a lo mejor el problema es que nosotros no lo hemos aprendido bien o que no sabemos dónde estamos, ¿no? Creo que eso es algo más cultural, más que de la herramienta en sí. Y normalmente lo que suele llevarte a esto, pues suelen ser los problemas que estaba mencionando al principio, que eran normalmente, al ser como una especie de iceberg, solo ves la punta y no sabes dónde terminas. El tema de aplicar algo que no sabes hacer a la par que estás haciendo tu trabajo del día a día, que ya tiene su propia complejidad. Y luego el otro problema que viene siendo cuando ya he aprendido un poco de la herramienta, creo que ya la piloto lo suficiente como para poder aplicarlo en el mundo real, pero me falta un salto de cómo llevo esto a la producción, que es lo que realmente estás queriendo decir tú, ¿no? Ese es el primer salto de fe, que por eso se llama salto de fe antes de esto, es cambiar tu manera de pensar a la hora de programar, que ese es el primer nivel que decía. Pero es que para poder llegar a un producto final, o sea, a un proyecto real y aplicar TDD sin saber cómo resolver o cómo hacer cosas básicas en TDD, al final es bastante complejo. Entonces, por eso creo que seguir algo más estructurado puede ayudar. Los problemas que te sueles encontrar realmente suele ser, bueno, si vas a un proyecto que ya esté funcionando y ellos, el equipo, ya hacen TDD
y tienen una estructura, por ejemplo, estamos trabajando en un backend y tenemos una estructura concreta de testing con qué capas queremos hacer, pues normalmente nos acoplamos o pensamos que podemos hacerlo de esa manera y entonces pues empezamos a intentar ver cómo utilizarlo, lo cual no es erróneo, pero tampoco significa que esa manera de hacer testing o de trabajar con esos tests o hacer TDD, si quieres trabajar con TDD, sea la mejor manera de hacerlo. Y eso es otro problema que hay, ¿no? Hay como diferentes niveles de problemas. Y bueno, no quiero saltar muy adelante, así que no sé si más o menos resuelvo algo de tus problemas o de lo que estás diciendo, o prefieres que entre más en detalle sobre los problemas concretamente. No, está bien, está bien. Un par de cosas, ¿vale? Lo primero, aquí una persona pregunta si vamos a compartir después, exacto, si vamos a compartir después el Miro. Bueno, no es un Miro, es un Figma, pero yo creo que, no sé si puedes pasar, Edu, ya el enlace por comentarios y si no, después también yo creo que lo podríamos compartir en una publicación en LinkedIn también cuando terminemos. Eso por un lado, ¿vale? Por otro, no sé si la gente del chat resonáis un poco con esto que estamos hablando, ¿vale? O sea, por lo que entiendo, sí, hay varias personas que han dicho intento aplicar TDD en catas, pero me falta experiencia aplicando en proyectos reales, etcétera. Entonces, si podéis seguir comentando vuestra experiencia por el chat, nosotros vamos a ir leyendo los comentarios, intentando resolver dudas o comentar sobre eso mientras tanto, ¿vale? Y si te parece bien, Manu, ahora si quieres nos movemos a la parte de arriba y entonces empezamos a ver un poco por encima estos bloques, estos niveles, Vale. en qué nos aportan y qué necesitamos para pasar al siguiente. Correcto, me parece perfectísimo. Vamos a obviar el contenido y vamos a centrarnos en las cajas azules, que va a ser más fácil. Como decía antes, si te parece, David, voy a empezar por el nivel 1. Sí. Ya he dicho antes que es diseño, yo lo he llamado diseño emergente, porque el diseño emerge, no sabes hacer TDD. La idea es aprender TDD y que el TDD de alguna forma, entre comillas, te guíe a ciertas cosas, a resolver el problema que estás intentando hacer. Esto es bastante más fácil con algoritmos. Luego, el nivel 2 es lo que yo llamo aprender a trabajar con colaboradores y dobles de test, porque el problema que suele haber normalmente es que la gente salta del nivel 1 al nivel 3, que es outside in o double loop, o intentar hacer cosas más complejas con lo que conocen del nivel 1, y se olvidan de aprender a trabajar con los colaboradores, con introducir unas clases y cómo testar distintas clases, cuál sería la estrategia de hacerlo. ¿Qué tipos de dobles de test hay? De hecho, esto incluso ha llegado a ser un antipatrón de test que se llama el de mockis, porque no para ti todo es un mock, ¿no? No sé, Sí. David, si quieres comentar algo. Sí, me gustaría, a ver, bueno, lo primero, Sergio pregunta, dice, a mí me suena chino, esto no sé qué es TDD exactamente, había oído de ello, pero no sé muy bien qué es. Entonces, tampoco podemos ahora ponernos a explicar TDD de cero, pero esencialmente TDD significa Test Driven Development y la idea clave es que tú escribes unos tests antes de escribir el código que implementa esos tests y después de eso ya escribes los tests. Esto es como la frase que lo resume. El por qué se hace esto, el cómo se hace esto, da para chorros de tinta. Entonces, tampoco sé si nos merece la pena entrar aquí, pero bueno, como introducción yo creo que más o menos sirve. Y sí, como a nivel de conceptos y tal, claro, yo creo que se ha hablado de bastantes conceptos interesantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, a nivel 1 es bastante sencillo, que es introducir este concepto de hago el test, después implemento el código, o sea, es introducir el ciclo de Red Green Refactor, entiendo, al nivel más básico. Y en el Correcto. segundo nivel dices que introducimos los colaboradores. Correcto, aunque en el Que para... 1 también aprendes lo que son un buen test. O sea, no solo te centras en el ciclo, sino también en qué es un buen test y cómo hacer un buen test, que creo que eso es algo de lo que al final la gente también Vale. necesita. Y cuando dices buen test, ¿a qué te refieres? En pocas palabras.
Vale, ahí el primer punto de los conceptos a aprender se llama Test Deshidrata. Es Mm, un post que publicó Ken Beck, que es el creador también de Test Driven Development, y él da una serie de características que debe cumplir un test. Entre ellas, bueno, son 8, pero entre ellas hay algunas como pues que no dependan entre ellos, bueno, que sean explícitos, que testen el comportamiento. Entonces, eso es lo que teóricamente debería ser un buen test. Hay más cosas, ¿no? Pero seguir ese o aprender ese tipo de conceptos es para mí clave para poder saber qué quieres testar. vale, vale. Antes de seguir, mira, Jensel comenta, ¿TDD es aplicable a cualquier tipo de test? Quiero decir, ¿se puede hacer TDD fuera de test unitarios? No hay una relación directa entre test unitarios y TDD. ¿Qué quiere decir esto? TDD es una práctica que al final es un hábito. ¿Qué significa que es un hábito? TDD está diseñado para que tú no tengas la carga cognitiva de tener que pensar qué tengas que hacer, sino que tú escribes primero el test lo tienes en la cabeza, piensas solamente en lo que quieres implementar, en lo mínimo que necesitas para implementar y hacer que este test pase a verde y hacer que ese test pase a verde. Una vez hayas hecho que ese test pase a verde, miras el código de producción, miras el código de los tests, si hay algo que refactorizar, lo refactorizas, la famosa regla del Boy Scout o del Scout, si no queremos llamar Boy, a la regla que le dieron anteriormente. Y vas refactorizando pues, el código que vas creando. Eso te permite en ciclos pequeños pues, ir arreglando tu código, ir evaluando constantemente las cosas y al final para mí TDD es un hábito, no es una práctica al uso. Aunque la gente dice que es una práctica, para mí es un hábito. Mm, Y si es el concepto de test unitario, en realidad estás hablando de un concepto distinto. Está el concepto de sujeto bajo test, que es lo que intento testar, ¿vale? Y ahí tú tendrás que determinar qué es para ti tu sujeto bajo test. Un sujeto bajo test puede ser un conjunto de clases, puede ser una clase, puede ser bastantes cosas, ¿no? Luego también tendrías pues, otros tipos de test, test de integración, test de aceptación, hay diferentes tipos. Y al final lo que tú estás determinando en cada uno de estos tipos es cuáles son las limitaciones que vas a tener a la hora de testar. Y esto en conjunto se conoce como estrategia de testing. Esta estrategia de testing es uno de los puntos del nivel 3. Pero bueno, antes mm. de doy pie ahí para comentarlo, pero podemos continuar si queréis. Sí, sí, ¿no? En resumen, o sea, yo creo que sobre todo la respuesta más tal es, hay TDD más allá de los test unitarios, porque muchas veces pensamos que no, y ahí es donde entra, por ejemplo, el ATDD y este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Vale, eso, pues por sacar un poco qué conocimientos mínimos o qué... O sea, mi idea es como de cada level, ¿cuál sería el conocimiento clave que extraes o que te haría aprobar ese nivel, ¿no? Que te diría, ostras, estoy en este nivel. El primero es, sé lo que es un buen test y conozco el ciclo de Red Green Refactor, que Correcto. eso ya me Que parece salga, bastante, ¿eh? sí, y que salga automático, en realidad. La idea es esa. Y luego para discernir cómo hacer un test, que es algo que también comentaban en el chat, el sample mapping, que suele ser bastante útil, y el to-do list para poder, que son no Mm, prácticas al uso, sino que son como técnicas pequeñas que puedes utilizar pues, para saber qué necesitas testar o una lista de test que quieres hacer sobre los que quieres ir trabajando. Son cosas que te van a ayudar a facilitar tu hábito, en realidad, mm. ¿no? Vale, en el nivel 2 hablas de la introducción de colaboradores y Correcto. los dobles de test. Sí. Esto está bastante enfocado a Eh, orientación a objetos también, ¿eh? Pero bueno. claro, vale. Bueno, pero si suponemos que ya sabes orientación a objetos, o bueno, va de la mano, ¿no? Aprendes las dos cosas a la vez, en realidad. En realidad, la razón por la que el nivel 2 va a orientación a objetos es porque mayoritariamente cuando alguien aprende a programar, normalmente suele aprender orientación a objetos primero. Es muy raro que alguien aprenda a programar solamente de programación estructurada y pase a programación funcional. Es muy Sí. contraintuitivo normalmente pasar de una programación imperativa a una programación declarativa de esa forma. Entonces, cuando yo hice este proceso de pensamiento, lo llevé de una manera en la que alguien que aprende a programar aprendería TDD en el mismo paso a paso, ¿no? Por así decirlo. Hmm. Claro. Y entonces, para la gente que igual no le suene tanto esta palabra o estos dos conceptos, ¿qué es un colaborador y qué son los dobles de test? Vale. Un colaborador es básicamente alguien
que te va a proveer de un servicio, que va a proveer de algo que tú no quieres controlar y a quien vas a llamar para que haga una acción por ti. No sé si más o menos así a grandes rasgos se podría decir, porque no intento entrar muy en detalle, si no la conversación podría ir bastante larga. En resumen, cuando tú tienes una clase que por dentro usa un objeto de otra clase, por ejemplo, o de la misma, pero bueno, pues eso es un colaborador, ¿no? Correcto. Eh, Y, y luego hay distintos tipos de colaboradores, en realidad, ¿no? O sea, que por eso también hay distintos dobles de test. Los dobles de test son cuando tú estás haciendo un test y no quieres testar ciertas cosas porque las quieres dejar en otro lugar o es parte de tu estrategia de testing, tú quieres marcar tu línea ahí, lo que sueles utilizar son dobles de test. ¿Para qué utilizas estos dobles de test? Pues los utilizas para evitar side effects, por ejemplo. Si mi test depende del reloj del ordenador, pues a lo mejor yo no quiero de que mi test dependa del reloj del ordenador, porque a lo mejor este test lo ejecuto a diferentes horas, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces claro. lo que hago es, pues, creo un doble de test que se va a encargar específicamente de representar el reloj del sistema y yo lo utilizo para mi programa, ¿no? O sea, lo sustituyo, por así decirlo. Vale, y entonces aquí aprenderíamos un poco, sobre todo, los conceptos estos de mock, spy, fake, stab, todo este Dummies. tipo de cosas que Correcto. significan y cómo se usan, ¿no? Correcto, y la idea también es, aparte, en cada uno de los puntos también intento poner conceptos o técnicas que puedan ayudarte a discernir o a mejorar en ese punto. Igual que en la anterior teníamos el sample mapping y el to-do list, en esta están los CRC cars, que son un ejercicio que haces donde creas tarjetas y pones el nombre de la clase, qué responsabilidades tiene esa clase, y también, aparte, en la otra parte de... Uy, perdón. Sí, claro. Es que están pidiendo que hagamos zoom. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Dinos si lo ves bien, Julio, y si no, luego nos vamos moviendo. Perdón, ¿eh? Las CRC Cars, esa es, bueno, aparte de las responsabilidades, también te dice que hagas la lista de colaboradores. Y eso ayuda mucho para que tu cabeza, de alguna manera, también vaya plasmando qué responsabilidades tiene cada uno de tus colaboradores y te obliga a pensar. Este nivel también está diseñado para que tengas que pensar en conceptos de diseño de software, ¿vale? Que es lo que vas a Claro. necesitar en el siguiente nivel. Ya que si no tienes los conceptos de diseño de software medianamente claros, cohesión, acoplamiento, etcétera, es bastante complicado poder saltar al siguiente nivel, porque das otro salto de fe muy grande. Vale, mira, aquí Alberto nos preguntaba, ¿se podría decir que se deberían interiorizar bien los conceptos de testing, diseño de testing, etcétera, para adoptar bien la aplicación de TDD? Creo que sí, pero también creo que se pueden hacer en simultáneo. Es decir, creo que una de las cosas que sucede normalmente es que aprendemos testing por separado de TDD y ahí lo que suele suceder es que aprendemos ciertos conceptos y dejamos muchos otros de lado y ahí es donde está luego la falta de alineamiento cuando intentas hacer TDD bueno, yo quiero testar esto, pero normalmente lo hago de esta forma y te faltan ciertas cosas, ¿no? Para poder llegar a unirlas todas. Sí que es cierto que tener conocer el concepto teórico antes te puede ayudar, por eso yo lo he puesto por eso este sistema tiene, por así decirlo, los conceptos, los ejercicios a hacer y luego pues también tiene las prácticas de programación que quieres hacer. Porque el concepto, y normalmente yo sugiero que estos ejercicios se hagan de una forma, se hagan en lo que yo llamo roles, que es cuando hacía artes marciales anteriormente, el drill, lo que es el repetir la iteración varias veces. Yo recomiendo que cada uno de estos niveles se repita hasta 3 veces con catas distintas y que si la cata os parece bastante sencilla, que intentéis probar o aplicar alguna de estas restricciones. No están directamente relacionadas con la práctica de TDD en sí, algunas de ellas, pero lo que sí que están preparadas es para intentar hacerte salir de tu zona de confort. Por lo que si has hecho una cata anterior y quieres practicar otra cosa, pues puedas hacerlo. Y hilando esto, lo que estaba diciendo antes, es la manera de aprender estas catas que yo tengo o que yo suelo recomendar es lo que se llama la taxonomía de Bloom. Primero te lees la teoría, interiorizas la teoría de lo que quieres trabajar en la cata que vas a trabajar, haces la cata, haces el ejercicio. Luego de hacer ese ejercicio, lo que suelo recomendar es que intentes crear otra cata, que hay lugares públicos donde puedes publicar las catas si quieres, crear una cata que resuelva los mismos problemas que has estado haciendo anteriormente, de cada uno de los niveles. No,
no de cada kata que hagas, ¿vale? ¿Para qué? Para que te obligues a interiorizar cómo podría resolver estos problemas, o sea, qué nos ayuda a resolver cada uno de estos niveles y si realmente has interiorizado lo que has trabajado o no. Eso te ayuda a cerrar el círculo. Por eso yo también, como ya David sabrá, he creado alguna que otra kata, también de las que están aquí, Sí, sí. para cerrar ese círculo yo mismo y también para ir rellenando los huecos que yo consideraba que faltaban a la hora de aprender este tipo de conceptos. Eso me parece muy interesante porque al final estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es darle la vuelta, o sea, es cerrar el círculo y decir, ostras, estoy entendiendo muy bien qué problemas estoy resolviendo a nivel de aprendizaje o a nivel de conceptos, porque soy capaz de crear un ejercicio que se focaliza en esto concreto. Si a ti ahora te dicen, o sea, si no tienes conocimiento de nada, o sea, me estoy poniendo en mi caso, ¿vale? Si me dices, haz una cata de TDD, es que me saldría algo que no estaría bien porque no tendría como un problema estructurado que quiero resolver. Correcto. Entonces me parece muy interesante. Creo que hay gente que pregunta por el chat. Hay varias preguntas. Sí, mira, Fernando dice, ¿es obligatorio o solamente muy recomendable seguir TDD de manera estricta o puede haber casos en los que tenga sentido escribir algo de código antes de un test? A ver, hay que ser pragmáticos. Para mí es importante, yo no quiero ser dogmático con tienes que hacerte de siempre. O sea, si estás acostumbrado y lo tienes ya built-in, por así decirlo, y te sientes cómodo haciéndolo así. Por ejemplo, yo ahora mismo, a día de hoy, no soy capaz de hacer código y luego los test en mi cabeza, ¿no? Eso no significa, bajo ningún concepto, que esto no tenga sentido. Quiero decir, yo sí que a lo mejor quiero aprender un lenguaje nuevo, pues seguramente lo hago a través de catas, pero también eso es porque yo me siento muy cómodo haciendo TDD, ¿no? Hay personas que a lo mejor intentan aprender un lenguaje nuevo y no saben hacer TDD e intentar llevarles a que aprendan ese lenguaje nuevo a través de catas es añadir un doble extra de complejidad donde no tiene sentido, ¿no? Y también un poco respondiendo a si hay que escribir siempre tu código con un test antes para aprender, también hay estrategias como exploratory testing, que si sabes hacerlas, pues también se utilizan para poder aprender un poco, ¿no? Cómo están hechas las cosas y que te pueden ayudar. Pero volvemos a lo mismo, tienes que saber hacer test, o sea, el círculo es un poco así complicado. Perdón, Víctor Yo, decía, que no me da tiempo a leerlo. sí, si lo puedes poner otra vez, Edu. A ver, Vale, gracias. gracias. Dice, yo la verdad es que estoy aprendiendo testing en general a la vez de empezar a usar TDD y me está yendo bastante bien. Creo que se retroalimentan y el aprendizaje es muy orgánico. Sí, más o menos lo que estaba comentando antes, que Sí, si lo aprendes en simultáneo es como muy... va de la mano, va una sí. cosa con la otra. Vale. Y Noel dice, por mi parte, estoy aprendiendo autodidacta de forma que aprendo cosas conforme voy necesitándolas en la práctica. Me he visto obligado a aprender muchas más cosas de testing mientras aprendía TDD, aunque anteriormente hice ese test tras hacer el código. Todo, yo creo que muy relacionado con lo que mencionabas, ¿no, Manu? Sí, yo creo que sí. Y en realidad está bien que salgan estas cosas porque al final como que yo tengo una teoría, entre comillas, ¿no? Que ya he ido validando con comunidades y con cosas, pero que vayan saliendo estas cosas aquí, pues también es una manera de que todos pues estemos alineados. Esto no quiere decir que esto sea una regla estricta o que sea así siempre. Vale. Vale, pues ¿qué te parece si pasamos al nivel 3? Eso, ¿no? Nos centramos un poco en qué es el concepto clave o el Vale, conjunto de conceptos de los que vale, trata. vale, el tercer nivel es lo que yo he llamado Double Loop, Outside In o BDD, porque realmente lo que intenta en este nivel es que aprendas pues cómo poder hacer un test desde fuera que te pueda llevar a diseñar el test de dentro. ¿Qué sucede normalmente aquí? Normalmente lo que suele suceder, y esto también lo he visto en catas, normalmente es que voy a hacer eso también por si acaso, lo que suele suceder normalmente en este nivel es la gente ya sabe hacer TDD, pero y normalmente, y esto lo he visto también en comunidades como en las Crafters de Murcia, donde haces un test, hacen el test de aceptación muy grande, de repente empiezan a trabajar en algo, no vuelven a ejecutar nunca más el test de aceptación y empiezan a profundizar hacia adentro en la implementación. Y luego lo que sucede es que cuando intentan conectar todo lo que han construido hacia adelante, que lo han hecho guiado por test, no encaja con el test de aceptación que han hecho anteriormente.
Y entonces se encuentran con que, vale, ¿qué ha sucedido? Pues que no he aprendido a hacer el double loop, no estoy siguiendo ese concepto de hago un test grande que me obliga a ir implementando nivel a nivel. Y la idea de este nivel es aprender a hacer un test grande, ir haciendo capa a capa lo que vas necesitando, mientras el test va pasando y vas luego implementando las siguientes capas. Esa es un poco la idea de este nivel. Y este es otro salto que suele ser bastante grande. Aquí es donde suele estar el tema de la estrategia de testing, que yo lo he llamado pirámide de testing, porque normalmente pues, suele ser una pirámide o un rombo, depende si estás en una copa, si estás en frontend. Y bueno, hay otros conceptos como test sociables. Y bueno, creo que este nivel es bastante complicado normalmente, pero es el nivel que considero que cuando llegas aquí y ya tienes soltura, has tenido la capacidad también de aprender a diseñar la estrategia de testing que quieres seguir. Y eso para mí te da un boost, un nivel extra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que suele suceder, como decía antes, es si trabajas en una aplicación normal con backend, pues tienes lo típico de que tienes tu estructura, sigues tu estructura de test y nunca has pensado en cuál es la estrategia de testing. Alguien ya lo ha hecho por ti, ¿no? Alguien te ha dicho, pues testeas esto en la capa del controlador o en la capa, depende de cómo lo estéis haciendo, ¿no? Y eso creo que limita tu capacidad de pensar en cuál debería ser la estrategia de testing que quieres aplicar. Mientras que haciéndolo con catas, te obligas a hacerlo con un software que no tiene una estructura determinada, ¿no? Claro. O sea, Vale. sobre todo como que lo que yo entiendo a nivel de salto es que hasta ahora íbamos haciendo testing, no sé si en single layer, digamos, y Sí. aquí pasamos a tener testing a diferentes niveles de abstracción dentro del software o en diferentes capas, ¿no? Dentro de una arquitectura, por ejemplo. Es el gran salto que hacemos, ¿no? Aprendemos a testear a diferentes niveles y, como dices, esto normalmente implica diferentes tipologías de test. Hasta ahora igual eran todo test unitarios y ahora igual tenemos un test de aceptación que por dentro va a test unitarios. Correcto. Exactamente, ese es el concepto. ¿Qué es lo que suele suceder normalmente? Porque si te comes el nivel 2, es decir, si no sabes trabajar con colaboradores, con espías, con dobles de test, con todos los tipos de dobles de test que hay, si no sabes trabajar con ninguno de ellos, lo que suele suceder es que si intentas dar este paso, pues te sueles dar un golpe grande. ¿Por qué te sueles dar un golpe grande? Pues porque acabas de dar un salto de fe donde acabas de aprender TDD y lo siguiente después de aprender TDD sin saber cómo trabajar con tus colaboradores es me voy a meter a diferentes capas, pero no trabajar nunca con una capa. Entonces es muy complicado, ¿no? Y así es más o menos como sale la herramienta. Mira, Jensel comenta algo que me parece muy interesante, que dice, a veces cuando he intentado hacer TDD o test en general, vamos viendo cómo la complejidad del código empieza a crecer de manera muy loca dentro de la carpeta de test y empiezas a crear lógica y cosas que solo son aplicables ahí. ¿Dónde ponéis la línea? Yo creo que este problema de un poco de la mantenibilidad de los tests, ¿no? Que de repente los tests, cada vez que quieres meter una feature, tienes mucho código de test y sobre todo cada vez que quieres cambiar algo del código de producción, se convierte en cambiar muchísimo código de test y se vuelven, y entonces los tests se considera que no son mantenibles. ¿Cómo, cómo podemos resolver esto? Muy buena, es muy buen punto. De hecho, de ahí sale en realidad en parte el libro de antipatrones de TDD, que habla sobre test smells. Y lo que estás comentando aquí, Jensel, básicamente es, no tienes test mantenibles normalmente también porque cómo están hechos los tests, ¿qué están testando? Están testando el comportamiento, están testando la implementación, es decir, el código, y eso es, o la estructura, por así decirlo. Y eso es en realidad también parte de lo que estamos intentando solventar con este modelo, porque si tú te focalizas en hacer ciertos tipos de test, obviamente luego vas a tener mucho dolor a la hora de cambiarlo. Hay muchos dolores o muchos smells que pueden generar tus tests. ¿Qué es lo que suele suceder? Los tests, si los haces después y no los haces primero, y no los tratas, como suelo decir yo, como ciudadanos de primera clase, lo que suele suceder en realidad es que acaban siendo un lastre, porque es algo que haces al final, lo haces porque necesitas cubrir ciertas cosas y eso tiene pues sus problemas, ¿no? Ahora, si los tratas como usuarios de primera y lo que están haciendo es testar tu aplicación y darte feedback y los tratas con cariño y te preocupas de que realmente estén testando lo que deben testar, es decir, que sean test buenos y que aporten y sean rápidos y cumplan su objetivo,
pues normalmente suele ser menos difícil cambiar esos tests. Pero también volvemos a lo mismo, no es tanto en sí el test en sí o los smells que puedas generar, como en realidad tú posiblemente la estrategia de testing que hayas elegido para testarlos o cómo estés construyendo tus tests, y es más otro problema. En realidad los tests tampoco son el problema, ni eso, ¿no? Sino cómo tú estás determinando aplicar tu estrategia o cómo estás usando los tests en general. No sé si más o menos resuelve, Jensel, si no, pregunta otra vez o haz más hincapié en lo que quieras y te respondemos. ¿Qué más estamos aquí? Sí, una cosa que no se me olvidó comentar al principio, creo, es que hay bastante, bueno, hay algo de lag entre lo que vemos nosotros de comentarios y tal, entonces igual vamos respondiendo un poco más lento, pero bueno, a nosotros nos van saliendo aquí los comentarios y a medida que tal los vamos respondiendo. Mira, de hecho ha salido bastante rápido ahora, o sea que igual va bastante bien. Perfecto. También plantea aquí Julio una pregunta que dice, ¿crees que a veces se usa esta técnica del double loop porque se ha elegido un primer test demasiado ambicioso? Muy buena pregunta, la verdad. Muchas gracias, Julio, por la pregunta. Sí puede ser. De hecho, a mí me pasa que yo lo suelo utilizar con la intención de ser ambicioso, por ejemplo, ¿no? O sea, si es el primer test que voy a hacer en una arquitectura, suelo hacer un test muy ambicioso, sabiendo que el test en realidad va a cambiar y que no va a quedarse así. Y lo utilizo para que me guíe en bastantes cosas de las que quiero hacer a posteriori. Pero lo hago con intención. El problema creo que también es cuando lo haces sin intención, donde puede estar el problema, porque entonces estás creando test con un double loop muy grande, que si también tienes una mala estrategia de testing, posiblemente estés testando en otros niveles también. Entonces creo que hay algo a tener en cuenta, pero si quieres, Julio, da un poco más de contexto, porque creo que la pregunta tiene más chicha todavía, pero si nos vas diciendo más, pues podemos focalizar un poco más la respuesta. Vale, mira. Y Fernando también plantea una cosa muy interesante, yo creo, que es ¿cuál es vuestra opinión sobre muchos tests con una única aserción versus asertar varias cosas en algunos tests? ¿Cuál es el balance correcto, teniendo en cuenta sobre todo el overhead de hacer setup, teardown, directivas for each, etcétera, para cada test? Muy buena pregunta. Aquí hay que evaluar también el contexto sobre el que estemos. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, los test tienen que ser rápidos, fallar por una sola razón. El problema también es cuando estás acertando demasiadas cosas y el tipo de feedback que te devuelven los tests. ¿Qué quiere decir eso? Si yo creo un test que tiene muchas aserciones, pero el feedback que me da no me ayuda en nada, por mucho que haga muchas aserciones, también lo que estás intentando testar es un contexto. ¿Qué quiere decir? Estás intentando asegurarte de que un concepto concreto es atómicamente correcto. Eso puede significar múltiples aserciones o puede significar una aserción más completa o de otro tipo. Entonces, creo que aquí volvemos a lo mismo depende de la situación. Y el ejemplo normalmente que suelo poner es en frontend, por ejemplo. Cuando tú haces TDD, una de las cosas que sueles hacer es intentas asertar pues, sobre el objeto entero que va a mutar o varias aserciones porque necesitas, sobre todo dependiendo de si estás haciendo un flujo, pues que el flujo vaya de manera correcta. También depende de cuál sea tu estrategia de testing, de cómo esté la arquitectura separada. Hay bastantes dependes, ¿no? Para poder dar una respuesta como concreta. No creo que sea una respuesta dogmática o una regla del pulgar. No sé. Pero muy buena pregunta también, ¿eh? Vale, pues ¿qué te parece si ahora miramos un poco el nivel 4? Bueno, espera, que Julio aquí responde. Para mí en TDD es clave la elección del test que voy a hacer. Yo suelo empezar por test de casos muy básicos, por ejemplo, errores. Poco a poco voy siendo más ambicioso en mis tests y construyendo más código. Es mi forma de controlar la complejidad. Vale. Es muy buena manera de controlar la complejidad. También depende de lo que quieras hacer, ¿no? O sea, obviamente hacer un test más sencillo lo que simplifica es la manera de romper, por así decirlo, pero también depende de dónde estés. ¿Qué quiero decir? Si estoy testando, por ejemplo, voy a hacer el primer test de una API y quiero asegurarme de un flujo completo de creación de, yo qué sé, un feature toggle, un producto o lo que sea, pues a lo mejor soy un poco más ambicioso en ese test para obligarme a implementar más cosas porque sé que el resto de cosas las voy a dirigir con un diseño concreto. Eso puede ser bueno o puede ser perjudicial. Creo que tienes que baremar, entre comillas,
si quieres ser, o sea, si quieres ser tan ambicioso o no. No es como que siempre puedas elegir uno u otro. Por ejemplo, si ese sería un caso donde yo lo haría así. Por ejemplo, en frontend, si lo que quiero asegurarme es añadir un componente nuevo, a lo mejor simplemente me conformo con que haga un test que aserte que un título que va a tener el siguiente componente esté. Ese test es bastante pequeño, bastante atómico y me va a guiar a después a hacer algo que tenga sentido a posteriori, ¿no? Pero por eso he dicho que depende de lo ambicioso que quiera ser y con qué contexto. Pero totalmente válido lo que dice Julio. Hay bastantes preguntas. Vale. Sí. Mira, vamos a responder esta, Alberto, que me parece... Bueno, si tienes respuesta, porque yo no la tengo, que dice, si existe bibliografía o cursos donde ve reflejadas las diferentes estrategias en proyectos más o menos reales. ¿Crees que conocer la estrategia más o menos adecuada depende mucho de la experiencia? Depende de qué quieres decir estrategia. ¿Con estrategia estamos refiriendo a la de testing o a qué concretamente? Si es la Yo creo que se estrategia de refiere a la de testing. Si es la de testing, también depende de la arquitectura que tengas. Es que depende de, bueno, y cuando digo Bueno, arquitectura me refiero a cómo tengas estructurado el sistema que quieres testar, ¿no? Entonces, porque ahí vas a tener la separación de capas y también si el sistema ya existía antes de tu llegar o es un sistema nuevo que estás haciendo, ¿no? Si es un sistema que ya existe, pues posiblemente tendrás que ver cómo conseguir que tu estrategia funcione y luego pueda evolucionar a otra cosa, lo cual lleva más trabajo. Pero en realidad no creo que haya una bibliografía a seguir. Es más práctica, mi percepción. De hecho, creo que casi todo lo que hay aquí es práctica, por eso también el, el pasa así más relacionado con práctica que con teoría. Hay teoría asociada a la práctica, pero si no practicas creo que es muy difícil poder distinguirlo. sí. Claro, yo creo que esto es, te tienes que encontrar tú que lo que hayas hecho está mal, ¿sabes? Es la experiencia que yo tengo, es, ostras, esto es un lío. Y entonces tienes que darte cuenta de por qué es un lío, ¿sabes? Y entonces creo que lo que comentabas antes de coger y hacer una... de que te lo encuentres en una cata, que es un ejemplo muy controlado, con de estas de nivel 3, ¿no? Donde, ostras, mi estrategia de testing no está funcionando porque tengo demasiados test de aceptación o lo que sea, cualquier razón que sea, ¿no? Pues que te lo encuentres ahí y que aprendas y que sepas luego, ostras, puedo hacer un cambio de estrategia que no me va a costar mucho, porque es un ejemplo acotado, y si hago este cambio de estrategia gano esto. Entonces yo creo que es un poco la estrategia, con perdón, para aprender estas cosas. Estoy de acuerdo, bastante de acuerdo. De hecho, también otra recomendación que puedo hacer es cuando probéis estas cosas también intentar ir a comunidades a contrastarla, porque una de las cosas que me gusta también de las comunidades es que otras personas después de hacer la cata presentan su solución. Entonces, no solo es lo que tú has aprendido, sino que vas a poder aprender de otros. Y eso de alguna manera agiliza tu aprendizaje también. Vale, ¿qué te parece si ahora seguimos un poco sacando como el concepto clave de los siguientes niveles? Venga, vamos al nivel 4. Aquí metí el Sí. concepto de patrón de diseño. No es porque considere que haya que sacar patrones de diseño o aprender patrones de diseño para hacer TDD, sino porque en realidad creo que los patrones de diseño es algo que va evolucionando. ¿Qué quiere decir que va evolucionando? Pues que empiezas en un punto y a medida que vas iterando en la cata vas llegando a una serie de lugares donde vas trabajando con ciertos patrones. ¿Cuál es el beneficio de conocer esto? Pues que has podido evolucionar un código y eso te habrá obligado a aprender desde un estado más prematuro a un estado más evolucionado y más evolucionado el mismo problema, donde tendrás que trabajar ciertas cosas. Eso también te va a ayudar a pensar en el diseño iterativo incremental, que no tanto en cómo entregarlo, es decir, que eso está en otro nivel, pero sí en cómo ir diseñándolo de manera que vaya evolucionando. Y sobre todo en el slicing de las cosas que vas a ir haciendo, es decir, cómo voy a iterar esto hasta aquí, cómo voy a iterar esto otro hasta el siguiente nivel, ¿no? Y básicamente ese es el nivel 4, no hay mucho más allá, porque yo considero que con el nivel 3 estás bastante bien, el nivel 4 es para ayudarte a afianzar. Pero luego llega el nivel 5, que es donde llega la realidad.
¿Qué quiere decir que es donde llega la realidad? Pues porque hasta ahora puede ser que hayas aprendido TDD, puede ser que hayas llegado y hayas dicho, venga, ya sé hacer TDD, pero siempre sucede lo de, venga, ¿cómo meto TDD en el proyecto en el que estoy, en el equipo en el que estoy, o cómo yo puedo aprender a hacer TDD, ¿no? Sobre todo si estoy en un proyecto donde no hay test. Entonces aquí llega el Working with Legacy Code, que es el nivel 5, donde aprendes conceptos sobre todo de cómo montar un working skeleton, cómo poder hacer approval testing o algunos conceptos de trabajar, son técnicas de trabajar con código legado y sobre todo aprender qué beneficios tienen cada una de ellas y qué te pueden ir aportando. Y esto es algo donde creo que hay que poner bastante énfasis, pero creo que si has hecho todo el proceso, o sea, una de las cosas que me gusta de este sistema es que no tiene por qué ir en línea. Si lo haces en línea vas a llegar aquí y vas a estar bastante bien, pero si fuera un engineer manager o fuera un team lead o fuera alguien que quisiera aplicar esto, yo utilizaría este esquema también para saber dónde están las fuerzas de mi equipo y dónde se encuentra cada uno. Y muy posiblemente, si esto lo pusieras en un equipo real, habrá gente que posiblemente ya conozca alguna de estas técnicas y lo bueno que tiene es que te ayuda a hacer una foto de cuál es el estado actual de tu equipo. Entonces, posiblemente tu equipo o alguien del equipo puede ser que ya sepa esto. Si no lo sabe, pues bueno, se puede aprender y se puede trabajar y se puede poner foco en esto. También hay cursos externos de empresas como Codesai o como Codium que hacen también esto, de hacerte un curso intenso de refactoring que yo recomiendo mucho, sobre todo si no lo has hecho anteriormente. Y bueno, básicamente el concepto del nivel 5 es bastante reducido, el scope es muy pequeño. Es trabajar con código legado y cómo poder meterlo en un proyecto que no tenga. Aquí hay catas que directamente no tienen test, hay catas que tienen test y tienes que ver cómo mejorarlos, añadiendo characterization testing, hay diferentes técnicas que puedes ir aplicando y aquí lo que vas a acabar aprendiendo en realidad es cómo mantener código de manera sostenible. Es decir, cómo puedo evolucionar algo que no está e ir haciéndolo iterar hacia arriba. Más o menos, sí. Sí. Y por último, el último nivel, que aquí es donde yo considero que hay bastante más chicha, ya no son catas casi, se convierten en proyectos, son modificaciones de las mismas catas, incluso algunas de ellas, para poder trabajar, pues, vamos a decir, patrones de arquitectura, aunque no me gusta el concepto de patrones de arquitectura, pero patrones de arquitectura para poder enfatizar esto. Entonces, la idea es que cojamos catas que ya existen, las modifiquemos para intentar adaptarlas y trabajar en cada una de ellas. Aquí hay bastantes técnicas que en los otros niveles, desde el nivel 3 y 4 no tenían, ni el 5, que son cosas como el Warli Mapping, Context Mapping, luego el C4, los ADRs, que son más técnicas sobre cómo documentar ciertas maneras de hacerlo o cómo planteártelo y que te pueden ayudar a tener una especie de dibujo de contexto de cómo quiero ir evolucionando este sistema y que también te pueden ayudar pues a plantearlo en el día a día. Y luego hay conceptos más complicados como el Strangle Pattern, Contract Testing, que son cosas pues bastante más complicadas que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Y la idea a nivel programación en este punto es ya aquí creo que si alguien llega y hace estas catas y lo que empieza a trabajar son estas, es llegar a un nivel donde podrían hacer una arquitectura evolutiva. Es decir, donde tú puedes coger y decir, tengo una arquitectura MVC, tengo que migrar de MVC o de MVM o de cualquiera de las otras arquitecturas que hay a una arquitectura de otras características. Y lo haces mediante una evolución. Y básicamente es el nivel 6. Nivel 6 ya de Super Saiyan del TDD, ¿eh? Pero... Sí, es complicado. Sí, de hecho, abajo lo bueno, tienes. Microdiseño y macrodiseño. sí, Aquí abajo claro. tienes, aquí estás hablando del microdiseño hasta aquí y aquí empiezas a hablar del macrodiseño. Hasta el nivel 6. Sí. A mí me parece que se introducen cosas muy interesantes. Lo que sí, como hoy nos estamos quedando sin tiempo ya, quizás otro día podemos poner más foco en entrar más adentro en algunos de estos conceptos, sobre todo los de más alto nivel. Con un alto nivel me refiero no de abstracción, sino de cuando estás empezando a hacer catas, que te hablen de Worldly Mappings, pues dices tú, no sé qué es eso, ¿no? Pues entonces quizás algún día en otro Lambdacast podemos
poner un poco de lupa en este tipo de cosas que me parecen ya bastante avanzadas y que creo que pueden ser interesantes. Lo Me que sí parece bien. que, lo que, sí que también me parece muy interesante es lo que comenta Carlos. Carlos, que dice que esto no lo resuelve este Figma, que No. es la pregunta del millón: ¿cómo convences a negocio para que te dé el tiempo necesario para pasar por los niveles y poder llegar al 5 con garantías? Vale, la primera pregunta es, que yo haría en este contexto es, ¿hay que convencer al negocio o el equipo ya conoce las técnicas? Porque lo que quiero decir con esto es, bueno, si quieres aplicarte en el equipo, la pregunta es, ¿dónde está el equipo actualmente? Y si realmente esto aporta un valor a tu equipo y todo el mundo ve ese valor. Si hay gente en el equipo que no ve este valor y no quiere aplicarlo, convencer al negocio no tiene sentido, porque bueno, puedes hacerlo por ti mismo, pero había una frase que me gustó mucho de Julio que voy a citar, ¿no? Que es como, para mí hacer TDD es para mí, no para el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy al mecánico y voy a arreglar mi coche, yo espero que el mecánico arregle mi coche de una manera profesional y bien hecha. No espero tener que ir allí como negocio, yo, y decirle, tienes que revisar esto, tienes que hacer lo otro. Yo espero que eso realmente nazca de mí. Si la idea es que el negocio tenga que ayudarme a llegar aquí, en realidad es que estoy poniendo el foco en el que la responsabilidad de que alguien de que alguien me ayude a llegar aquí me lo proporcione alguien externo y no alguien interno. Aquí entra el concepto de resiliencia, ¿no? Para mí. Pero eso es percepción. No significa que haya que convencer a nadie. La pregunta es si tú le ves valor y tú quieres hacerlo y tú quieres llegar aquí. Porque al final, en realidad, ten en cuenta que el aprender TDD o no es para ti. Que sí, la empresa se va a llevar un beneficio si lo sabes hacer, sí. Pero también es un arnés de seguridad que te ayuda a trabajar de una manera segura y más tranquila. Por lo menos a mí me ayuda así. Al final es una herramienta, ¿no? O sea, igual que el negocio no te va a decir usa este teclado o usa este otro, tampoco te va a decir usa TDD o no uses TDD. Lo que el negocio espera es que entregues código lo más infalible posible, que se ajuste lo mejor posible a las especificaciones o como lo quieras llamar. Entonces, eso. Y luego también la otra cosa que mencionaste, que es al final uno no puede coger y decir un día, pues vamos a trabajar con TDD a partir de hoy en mi equipo y nadie sabe TDD. O tú sabes porque te has hecho los 6 niveles de Manu, te los has hecho, te los has patillado enteros, te has hecho todas las catas y dices tú, vale, yo sé TDD, y vas a un equipo donde nadie sabe TDD, tú no vas a poder hacer TDD, porque igual tú empiezas escribiendo código que es testeable, que se puede implementar haciendo TDD, pero tus compañeros no van a saber, no lo van a entender y eso no es sostenible tampoco. Entonces, realmente es una cuestión de equipo y esto ya depende mucho de cómo se organizan internamente los equipos y de muchas cosas, yo creo. Creo que también ahí es importante tener en cuenta que hay procesos. ¿Qué quiere decir? Un proceso de transformación de un equipo, también ¿qué quiere decir eso? ¿No? Si tú quieres aplicar TDD, pues tendrás que seguir una serie de cosas, pero también, lo dicho, tiene que haber desde todos los niveles el que vean el valor de aplicar esto o que tenga un sentido para el equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo. Tenemos muchas incidencias y estamos mucho tiempo resolviendo problemas. Yo no voy a mencionar TDD, pero podría proponer, oye, ¿y si intentamos hacer test primero? ¿Y si me lo invento, ¿no? Y si cogemos y hacemos catas algunos días donde vayamos trabajando y vas haciendo que el equipo poco a poco vaya cogiendo ese hábito de empezar con el test, de empezar a entender por qué, de empezar a entender, vas cambiando un poco a poco. Es frustrante normalmente si eres tú solo. Si conoces la teoría de las influencias, no me acuerdo de quién era concretamente, de los círculos de influencia, que se utiliza mucho en las retrospectivas, tú tienes el círculo interno, que es donde está el equipo,
donde tú puedes impactar, donde puedes hacer algo, un círculo más externo, que es donde puedes influenciar, que es donde se encontraría pues la gente de leadership o de management que tengas arriba, y luego arriba la que solo puedes influenciar, que sería negocio, ¿no? Tú lo que tienes que darte cuenta es que aquí es muy difícil que llegues si en los equipos anteriores, si primero en tu equipo no has impactado y luego si tu equipo no ve valor aquí y puede influenciar arriba, no hay mucho que hacer. O sea, si te das cuenta, estás como cojo en el proceso de proponer algo, ¿no? Y creo que eso es algo a tener en cuenta. Mucha gente se acaba quemando si intenta proponer este tipo de procesos porque no suele funcionar siendo solamente una persona en el equipo o dos personas en el equipo interno. Es muy complicado. O sea, no significa imposible, pero sí complicado. Vale, pues ya para terminar, hay un mensaje que dejó antes Diego, un poco más arriba, es de cuando preguntábamos por referencias sobre cómo trabajar con TDD y ha puesto aquí, mira, este de aquí, exacto. Por si a alguien les es útil, yo estoy leyendo un libro que se llama Agile Technical Practices Distilled, ¿vale? Yo no lo conocía, me lo apunto y mira, Manu lo va a sacar que lo tiene ahí detrás. Entonces, entiendo que aprobamos, ¿no, Manu, la recomendación? Sí, sí, totalmente. Me parece un muy buen libro. De hecho, sin querer conocí al autor una vez y dije, ay, mira, lo he conocido y no le he dicho hola. El libro me parece buenísimo. Creo que explica bastante bien ciertas cosas. Creo que hay más sitios donde poder profundizar también, pero creo que es un buen sitio donde poder empezar y sobre todo a que te suenen ciertos conceptos y donde poder ir picando cosas para luego ir buscando más en profundidad. Vale, pues ahí queda la recomendación, muchas gracias. Y ya para terminar, simplemente os pido que, pues, oye, si nos podéis dejar en comentarios en LinkedIn qué os ha parecido la sesión, qué habéis aprendido y qué temas os interesan para una futura, pues genial. Y que sepáis que el mes que viene también volveré a estar yo aquí con Aleix Morgadas hablando de arquitectura hexagonal y sobre cuándo sí y cuándo no, y un poco salirnos de los dogmas y tener conversaciones también, ¿no? De, oye, en la vida real, o sea, en los libros está muy bien, pero ¿y esto en la vida real cómo lo planteo? ¿No? Y que va a ser bastante interesante, yo creo. Ya me tienes enganchado. Yo seguro que vengo. Genial. Pues nada, Manu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todo este trabajazo que has hecho y el esfuerzo que haces siempre por las comunidades de software. O sea que genial. Muchísimas gracias, David, por el espacio. Y antes de nada, decir a todo el mundo que está en el chat que, por favor, si tenéis alguna duda o queréis preguntar, no solo sobre el Figma, quiero decir, sobre cómo hacerlo, cómo aprender, cómo tal, podéis escribirme. Yo estoy encantado de intentar ayudar a cualquier persona que pueda ayudar dentro de mis posibilidades. Y no tengáis miedo. Quiero decir, no es que no vaya a responder o tal. Puede ser que no responda porque no tenga tiempo en ese momento, pero sentir total libertad de escribirme, por favor. Muy bien. Pues nada, gracias también a todos a los que habéis atendido. Gracias por vuestros comentarios. Venga, chicos. Adiós, muchas Hasta gracias la a todos. próxima.